A veces hay una persona que está en el trono y que manda, o no. A veces detrás del trono hay gente que realmente está tomando las decisiones. Como cuando tú llegas y dices, esta película vamos a ver, mi amor. Y no te das cuenta que llevas una semana siendo incepcionado por tu mujer y vas a terminar viendo una comedia romántica y juras que fue tu idea. Hay poder detrás del trono. Y hoy vamos a hablar de eso, de todas esas personas que desde las sombras manejaron el mundo, que desde las sombras tomaron las decisiones. Así que bienvenidas y bienvenidos a esto que es Mira quién manda. Soy el maestro Gus, que comience la acción. Mi gente, estamos de vuelta en esto que es Mira quién manda. Tercera temporada, ahí debería haber unos aplausos. Estoy muy bien acompañado, como siempre, de mi estimado Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, contentísimo de estar contigo, con las quibernautas, con los quibernautas y con el público que siempre nos hace el favor de acompañarnos. Ha habido muy buenos comentarios. Aquí quiero hacer una parte que no tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Fíjate que estaba en un aeropuerto y me reconocieron ahí pidiéndome una ensalada, porque sí como ensalada, aunque se me juzgue. Y llega un chico y me dice, yo te conozco. Y le dije, a lo mejor me conoces de la comedia. No, yo te conozco. No, a lo mejor me conoces de X programa. No, de Mira quién manda. Y le digo, entonces eres quibernauta. Y me dice, no. Yo veo el contenido porque me gusta mucho y hablo mucho de ti, de cómo le encanta escucharte y de cómo le encanta escuchar nuestro programa. Así que tenemos fans allá afuera. Creo que merecemos un aplauso, que van mucho más allá de los quibernautas. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy nos toca hablar de un tema que me gustó mucho cuando lo seleccionamos, que fue el poder detrás del trono. ¿Qué significa esto, mi estimado Gerardo? Bueno, significa que no toda la gente que llega al poder está habilitada para ejercer el poder. Que de pronto si tú eres el hijo del rey y a ti no te gusta mandar, y a ti no te gusta dirigir, y a ti no te gusta coordinar o administrar, y eres el rey, pues necesitas a alguien que lo haga por ti. Claro. Pues tienes que contratar a alguien que gobierne por ti, o tienes que llamar a alguien que gobierne por ti. Y eso ocurría mucho antes. Hoy con la democracia han cambiado las cosas. Generalmente quienes llegan a veces sí quieren mandar, sí quieren dirigir, aunque a veces llegue el más simpático o el más guapo, que tampoco quiere hacerlo, y hay un grupito de gente que dice, mira, tú llegas, tú das la cara, y los que vamos a mandar somos nosotros. Así que ojo con eso. Claro. Entonces, ¿qué se requiere para que haya un poder tras el trono muy claro? Uno, que el gobernante legítimo, o el que está en el poder por cualquier razón, no sepa o no quiera gobernar y lo delegue. O dos, que llegue al poder y que sienta profunda debilidad por alguien y le vaya cediendo casi sin darse cuenta un montón de sus facultades. Ok. Es decir, ya sea porque o no eres apto para gobernar o simplemente no querías, entonces alguien tiene que tomar ese lugar, o bien se le va cediendo poder a alguien, ¿no? Piensa, por ejemplo, en Felipe IV de España. Un hombre cultísimo, un hombre gentil, un mujeriego, le encantaban las mujeres, le encantaba ir de cacería, pero no le gustaba gobernar, hacer un ejército, ver cuánto cuesta la pólvora, ver si invadía tal o a cual. ¡Qué horror, qué desagradable! Él quiere estar con sus libros, con sus mujeres, con sus perros cazando en los bosques españoles. Y entonces busca un mentor que había sido su maestro, que lo había orientado, que es el conde duque de Olivares, que fue el que gobernó España durante 20 años. Y le dice, Majestad, permítame que yo le presente este memorial donde vamos a convertir España en el centro del mundo, vamos a conquistar toda Europa. Dice, órale, mira, adelante, te lo firmo, yo me voy de cacería. Oiga, Majestad, y además quiero modernizar aquí y acá. Mira, tengo una novia que me acaba de salir, tú encárgate de eso, yo me voy con la novia, yo desaparezco. Felipe IV fue un mal rey, un hombre, insisto, amable, decente, culto, muy culto. Su colección es la que forma hoy el Museo del Prado, pero ciertamente no era un hombre que le gustara gobernar. Y al conde duque de Olivares le encantaba gobernar. Pero cometió un error terrible. Decían las abuelitas, el que mucho abarca, poco aprieta. Y el duque quiso controlarlo todo, meterse en todo, estar en todo, y 20 años después el propio rey Felipe IV le dice, ya, por favor vete.
quedó muy amargado. Dice, y todo lo que te ayudé, todo lo que hice, y así me corres. Y dijo Felipe IV, me libré de una pesadilla. Qué bueno que me decís de este señor, porque ya era demasiado. Ya era él el gobernante. Claro. Ya no era yo el rey. Pero bueno, finalmente el conde provocó crisis financieras, perdió batallas, que causó estragos, promovió la pobreza. O sea, teniendo una gran cantidad de cualidades, su visión de querer abarcarlo todo, lo hizo fracasar en todo. Es algo relativamente común, lo hemos visto repetirse una y otra vez en la historia, esta ambición desmedida que de pronto deja de razonar, ¿no? Y entonces, por querer abarcar demasiado, no pudo con todo esto. Y al final, tengo una duda con respecto al pueblo. El pueblo tenía claro que Felipe IV andaba de vacaciones mientras gobernaba el duque. ¿Se fue dando cuenta? No lo sé, pero era irrelevante. Ya. Si el pueblo lo sabía, pues qué bien. Si no lo sabía, qué bien. O sea, el pueblo no tenía voz ni voto. voto. Usted obedezca lo que se le ordene. ¿Quién hizo la ley? ¿Cómo se tomó la decisión? Eso es lo de menos. Porque habrá ejemplos más adelante en los que vamos a hablar en donde claramente el poder detrás del trono sí fue más popular. Y vamos a hablar de un contemporáneo del conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares lo pueden ver en el Museo del Prado, pintado por Velázquez, está en su caballo, volteando a ver al frente y el caballo avanza. Es uno de los cuadros más famosos de Velázquez. Claro. El cuadro del conde duque de Olivares, que se exhibe ahí al lado de las Meninas en el Museo del Prado. Un contemporáneo del conde duque fue el cardenal de Richelieu, Armand Duplessis, duque de Richelieu. Un genio máximo, el creador del Estado como hoy lo conocemos y de la Francia moderna. Pero a diferencia del conde duque de Olivares, Richelieu tenía una idea única, una obsesión, el fortalecimiento de Francia como una monarquía. Punto. Nada más. Eso hacía que Richelieu despertara, trabajara, comiera, durmiera, pensando, trabajando, laborando para crear esto. Su jefe, Luis XIII, igual un monarca displicente, no tenía novias, tenía novios. Okay. Y bueno, pero decía, mire, déjeme con mi nuevo novio, cardenal, usted encárguese de todo, déjeme tranquilo. Y mientras Luis XIII se la pasaba divirtiéndose, Richelieu no dejaba de pensar cómo engrandezco Francia. Él creó la Academia Francesa, tenemos que tener una sola lengua. Él ordenó todo lo que había y combatió a todos los nobles que pretendían arrebatarle un pedazo de poder al monarca francés. Okay. Combatió a los ingleses cuando en La Rochelle están tratando de crear un feudo francés hugonote, al menos dentro de Francia. Combate a los hugonotes en La Rochelle, derrota a Inglaterra, incluso es tan pragmático que traiciona a los Habsburgo, católicos como él, como Francia, porque dice esto va contra el engrandecimiento de Francia. Y en la guerra de 30 años apoya a los protestantes. Él apoya siempre a los amigos de Francia y ataca a los enemigos de Francia. Cuando muere el cardenal de Richelieu, se cuenta que su confesor se le acercó y le dijo, Su Eminencia, ¿perdona usted a sus enemigos? Dijo, yo no tengo más enemigos que los enemigos de Francia. Punto. Es un genio político, uno de los grandes genios políticos. Aplastó a los nobles, él mismo era noble. Aplastó a los nobles porque sentía que los nobles estaban conspirando o tratando de hacerle sombra al rey. Aquí solo queremos un rey, dijo Richelieu. Y hizo todo esto mientras el rey igual andaba de jerga, echando su relajo, echando novio, ¿verdad? En el coqueteo, y él dijo, tenemos que poner orden. Punto. Y se considera que su liderazgo fue positivo, llegó un punto en que este aplastamiento de los nobles fue demasiado, abusó de ese poder, porque a veces se le llegó a pintar como el villano. Es por alguna razón en específica, es propaganda histórica. ¿Por qué habrá sido eso? Bueno, Richelieu se hizo de muchos enemigos. Richelieu subió los impuestos, muy caro, porque él necesitaba hacer una gran armada, una gran flota. Claro. No podemos enfrentarnos a Europa ni fortalecer a Francia si no tenemos una flota. Y subió como nunca los impuestos. Además, como era una persona tan notable, Dumas lo puso como el villano de los Tres Mosqueteros. Correcto. ¿Te acuerdas que los Tres Mosqueteros
Bueno, ahora, pero finalmente los tres mosqueteros van a proteger la infidelidad de la reina. Es verdad. La reina tiene un novio inglés que es Buckingham. Y la reina le regala uno de los aretes que le regaló su esposo el rey. Y cuando el rey le dice, quiero ver los aretes que te regalé, dice, ¿cómo le hago? Si los tiene un inglés. Entonces manda a los tres mosqueteros a que rescaten el arete a Inglaterra. Y es toda la aventura de los tres mosqueteros de Dumas. Es correcto. Y el que está viendo porque quiere eliminar a la reina es el cardenal Richelieu. Pero incluso quiere eliminar a la reina, incluso en la novela, por el bien de Francia. Claro. Él no está pensando en él. Él era, era un obsesivo. Él era Francia. Él era el Estado. Él crea el concepto, la razón de Estado. Sí, tenemos que matar aquí, tenemos que aplastar acá, tenemos por la razón de Estado. Él vive para el Estado. Cuando Luis XIV, ya ha muerto Richelieu, dice el Estado soy yo, es una herencia de Richelieu. Bueno, dicen que no lo dijo, pero suponiendo que lo hubiera pensado, es una visión muy de Richelieu. Richelieu vivió para consolidar Francia. Hoy no existiría Francia como la conocemos sin Richelieu. Entonces, tú me dirás si su legado es positivo o negativo. Exactamente. Y justo, me llamaba la atención eso, ¿no? Como Dumas lo elige como este villano, pero al final es totalmente correcto tu análisis, es todo desde este patriotismo absoluto y este amor por Francia, ¿no? Entonces... Y si la reina está traicionando a mi rey con un amante inglés, que además Buckingham era el que estaba nutriendo a La Rochelle, estaba financiando a los protestantes. Ya. Incluso como villano en la obra de los tres mosqueteros, que es el villano, el malo, el que persigue a los mosqueteros, incluso está defendiendo Francia. Y fíjate, otro gran poder tras el trono, su sucesor, el cardenal de Mazarino. Mazarino es un italiano. Hoy en Francia es una figura muy discutible, porque era italiano, lo único que hizo fue prolongar la monarquía 100 años. Pero si no hubiera sido por Mazarino, Luis XIV no llega. Luis XIV, hijo de Luis XIII, cuando es niño, porque su padre muere joven, él es rey a los 5 años prácticamente, tiene que tener una reina que es tutora. Richelieu ha muerto, está Mazarino controlándolo todo. Mazarino se tiene que enfrentar a los nobles, y los nobles que habían sido muy golpeados por Richelieu dicen, ahora sí nos vamos a reponer con este italianito que no vale un peso. Lo vamos a controlar. Y que no, que el cardenal de Mazarin era igualmente duro, igualmente diestro que Richelieu. Tenía una diferencia. Richelieu era un hombre austero. Richelieu solamente usaba sus ropajes de lujo cuando tenía que impresionar. Muy pocas veces. Era un hombre bastante austero en su vida privada. Mazarino no. Mazarino le encantaba el lujo, los banquetes, las joyas, era experto en evaluar diamantes, zafiros, en fin, le encantaba todo lo ostentoso. Pero aún así fue muy útil para Francia, y fue el que, cuando los nobles se rebelan, la fronda se llama esta parte en la historia francesa, él va a pegarle a uno y a otro y a otro y a otro, porque su intención es que Luis XIV, hijo de Luis XIII, sea el rey auténtico. Y él controló todo. Y durante los primeros años de Luis XIV, él gobernó Francia. Y por eso, cuando muere Mazarino, el poder tras el trono, le preguntan al rey Luis XIV, que ya está en uso de sus facultades y es mayor de edad, Majestad, ¿a quién va a poner usted como primer ministro ahora para que gobierne Francia? Dijo Luis XIV, a nadie. Yo voy a gobernar. L'État c'est moi. El Estado soy yo. Bueno, eso se le atribuye que dijo. Dicen los expertos que nunca dijo tal cosa. Pero si no lo dijo, lo pensó. Y si no lo pensó, lo vivió así. Lo aplicó. El Estado soy yo. A la muerte de Mazarino. Ok. Y entonces, en ese sentido, pudo haber sido también un ejemplo para Luis XIV, el ver a este cardenal controlarlo todo, apaciguar a los nobles. También como muchas veces uno termina siendo líder por inspiración. ¿Habrá sido un poco mentor de Luis XIV también, o solamente le habrá seguido el ejemplo? No, fue mentor. Lo gobernó desde que el rey tenía 5 años. Claro. Pero ciertamente te digo algo. Si Luis XIV, al que sí le gustaba el poder, si no hubiera muerto Mazarino, Luis XIV le hubiera dicho, cardenal, gracias, retírese a una gran biblioteca, un gran palacio, lo quiero, le agradezco, pero ahora voy a mandar yo. Claro. O sea, aunque no hubiera muerto Mazarino,
Luis XIV había prescindido de él. Hubiera llegado a mandar. Sin la menor duda. No Luis XIII, no Felipe IV de España, porque a ellos no les gustaba mandar, no les gustaba gobernar, y a Luis XIV sí. Ya. Pero el tiempo que Luis XIV fue niño, Mazarino fue una maravilla para Francia. Muy bien. 2 cardinales que manejaron Francia durante mucho tiempo. Y luego, déjame dar un salto, no nos salgamos de Francia. Quedémonos en Francia. Pero ya por razones distintas. Cuando Luis XV llega al poder, Luis XV es un rey sin carácter. Sí. Es un buen hombre, sencillo, gentil, divertido, simpático, pero no tiene carácter. A él lo coordina, lo controla otro cardenal, Fleury. Cuando muere Fleury, la gente dice, ¿y ahora quién va a controlar a Luis XV? Luis XV no va a gobernarnos. Están preocupados los cortesanos, están preocupados los asesores. Y dicen, ya sé que tengo una novia, que la novia le ponga, porque la reina está casada con una polaca linda, pero que tampoco le interesaba gobernar. Dice, bueno, vamos a traerle, y le presentan a varias mujeres. Y él escoge a una que se apellida Poisson, que es una niña de 23 años, guapísima por los cuadros que vemos en el Louvre y en otros lugares, guapísima, guapísima, y además inteligentísima, que con el tiempo va a ser marquesa de Pompadour, porque le criticaban mucho que no fuera noble. Dicen que a esta señora burguesa era una mujer que sabía lenguas, que sabía música, que sabía de arte, que sabía de todo. Dice este crítico del siglo XIX, Saint-Beuve, dice, sabía de todo, menos de moral. Sabía de todo, menos de moral, dice Saint-Beuve. Y bueno, y era una mujer, además de hermosa, muy inteligente. Y enamora rápidamente a Luis XV, y ella va a ser la gobernadora de Francia durante muchos años, o durante algunos años. Incluso cuando dejó de ser amante del rey y le dijo, tómate un amante más joven, siguió gobernando. Ahora, a ella se debe que haya surgido en gran medida la Ilustración en Francia. Cuando todos querían perseguir a Voltaire, a D'Alembert, a Diderot, ella dijo, no, vamos a oírlos, vamos a publicar la enciclopedia, no la prohíban. Si no hubiera existido Madame de Pompadour, quizás hoy no conoceríamos ni a Voltaire, ni a Montesquieu, ni a D'Alembert, ni a muchos de los que hoy conocemos como los grandes promotores de la Ilustración. Los habrían matado, los habrían encarcelado y los habrían quemado. Y adiós. Ella los salva, ella los impulsa. Es una gran promotora no solo de las artes. Ella crea, por ejemplo, la industria, o no la crea, la impulsa como nunca, la porcelana de Sèvres, que es algo muy notable de la producción francesa en esa época. Junto a bibliotecas, clubes de estudio. Es una mujer verdaderamente excepcional, Madame de Pompadour. Y fue el poder tras el trono. ¿Y por qué decía, cómo se llamaba el Saint-Beuve, que sabía de todo menos de moral? Bueno, ¿cuál era el chismecito? Porque era una mujer pragmática, puso a su hermano como coordinador de obras y de arquitectura en Francia, porque gestionó para sus parientes buenos puestos, porque antes de ser la amante de Luis XV, nunca fue reina, nunca fue esposa, fue simplemente el poder tras el trono. Claro. Se acostó con muchos otros hombres, era una mujer muy estratégica, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede permitir subir? Por eso Saint-Beuve sabía de todo menos de moral. Pero, bueno, fue útil a Francia y fue útil a la cultura. Jean-Antoine Poisson, el poder detrás del trono. Y cuando muere, Voltaire la siente profundamente. Claro. Los pintores pintaron un montón de cuadros de ella, que hoy se pueden ver en distintas galerías de Francia. Los retratos de ella que están en muchos lugares. Claro. La amante real no empieza con ella. Ya había habido otras amantes, por eso los cortesanos pensaron en ella. Piensa, por ejemplo, en Agnès Sorel, la novia de Carlos VII de Francia, el afortunado. Piensa en Diana de Poitiers, la amante de Francisco II. Piensa en Madame de Maintenon, la de Luis XIV. O sea, ya los reyes solían tener gentes que los controlaran en algunos aspectos. Claro. Luis XIV dice, mira, tú te encargas de esto nada más, todo lo demás lo veo yo, ahí ni te metas. Pero Madame de Pompadour hizo nombramientos. Le dijo, a este lo destituyes, no te está sirviendo. Entonces era una mujer admirable. Muy bien, nos está encantando esto de el poder detrás del trono, se está poniendo muy bien. Hay
Ya hemos visto que a veces tiene que entrar alguien al quite porque no quieren gobernar, porque están más bien echando novio, y a veces entran pues porque alguien tiene que estar a la altura de las circunstancias. Siempre va a ser necesario que exista el poder tras el trono, sobre todo, como decías, más hacia la antigüedad. ¿Qué otro ejemplo se nos ocurre? Mira, puede ser muy déjame dar relevante un en esto. salto a Dinamarca. Vámonos a Dinamarca. Cristian VII es el rey, es un hombre enloquecido, loco, bipolar, tiene ataques de rabia, luego se deprime y no sale de su recámara en 2 semanas, luego vuelve a salir a dar de gritos, luego se vuelve a sumir. Hay un consejo que coordina, pero este consejo, esta aristocracia, se aprovecha de todo, saca raja. Y la reina, la esposa del rey, se siente muy triste, se siente frustrada. Y un día conoce a un médico de cámara, que es Struensee. Struensee, que ni siquiera era alemán, ni siquiera era danés, era alemán. Atiende al rey, atiende a la reina, y la reina se hace su amante, la amante de Struensee. Hay una película fantástica que yo recomiendo a todos los que nos ven, que se llama La reina infiel, justamente sobre la gestión de Struensee, este alemán que se hace amante de la reina, y como amante de la reina empieza a gobernar, no él, la reina. Él consigue que la reina le dé nombramiento, y mientras Cristian VII está encerrado o está en un ataque de locura, él empieza a tomar medidas liberales. No a tanto privilegio aquí, no a estas exenciones acá, no a estas, o sea, y empieza, no se puede maltratar a los sirvientes, puede haber libertad de expresión, puede criticarse en la prensa, y la nobleza danesa se queda fría, absolutamente fría, porque todo está cambiando. Claro. Y el rey tiene un ataque hoy, tiene un ataque mañana, y Dinamarca empieza a despegar en un momento, en un sentido liberal, en un sentido más plural, en un sentido de inclusión. Pero bueno, finalmente los nobles se organizan, le inventan cosas y descubren que es amante de la reina, que era el secreto más importante. Claro. Y cuando lo descubren le dicen al rey, oiga, majestad, ¿sabe quién es su médico, verdad? No solo es su médico, es el amante de su reina, y le está poniendo los cuernos. El rey entra en furia, lo destituye, le cortan la cabeza a Struensee y se acaba la época liberal. En fin, es una historia trágica, pero ante un tiempo fue el poder tras el trono en la historia danesa, y todos los niños de Dinamarca saben quién fue Friedrich Struensee. Friedrich Struensee. Vean esa película. Yo recuerdo haberla visto, la quiero volver a ver. Es muy, 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 muy buena. Y cómo al final el rey ni siquiera tenía capacidad para hacer absolutamente nada, nada más estaba ahí estorbando. Tuvo que entrar alguien al quite, el más improbable de todos, y al final... Ahora, no estorbaba, simplemente dejaba que los nobles se despacharan. Se exacto. Reunían los nobles, señores, vamos a subirnos el sueldo, sí, bravo. Señores, hoy vamos a tener más palacios, sí, bravo. Señores, vamos a darnos más tierra, sí, bravo. La asamblea, majestad, firme. El rey nada más firmaba. Claro. Y cuando llega Struensee, sabe, pero primero vamos a enseñar a leer a la gente, vamos a darle servicios médicos a los niños, vamos a vacunar, vamos a quitar, vamos a poner. Y empieza a tener una visión mucho más plural. Claro, claro, claro. Y esto molestó mucho a los nobles, que acabaron... Sí, que podían estar usando de títere al rey y que podían estarlo poniendo a firmar, y ahora no los dejaba hacer nada. Así es. Claro, muy bien. Pero no estorbaba el rey, ¿eh? Ah, ya. Era útil para lo que ellos necesitaban. Totalmente. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Continuando con poder detrás del trono. ¿Qué otro ejemplo te parece que podemos destacar aquí? Es que ha habido muchos. Incluso en la época actual hay muchos. O se dice que las amantes o los amantes, siempre, hace rato cuando hablábamos de Richelieu, hablábamos de Buckingham. Buckingham fue un noble que durante mucho tiempo controló a Jacobo, primero de Inglaterra, y luego a su hijo Carlos I. Buckingham decía, era muy guapo. Y como tanto Jacobo como, bueno, no Carlos, Jacobo le gustaban los chavos, pues dijo, pues haz lo que tú quieras. Y este hombre, Buckingham, era bisexual, conquistaba mujeres, conquistaba hombres, y lo dejó hacer lo que quisiera Jacobo a Buckingham. Pero no solo él, ha habido muchas figuras interesantes. Citábamos ahorita algunos amantes de los reyes de Francia, cuando a los que están en el poder, repito, no les gusta gobernar. Claro. O cuando se dan cuenta que una persona puede darle impulso a su mandato. Y vamos a dar un salto grande al siglo XX. Eva Perón. Eva Perón, la esposa del general Perón.
Bueno, ella empieza a hacer vínculos con los sindicatos, con los obreros, con los campesinos, con los más lastimados, crea una fundación que reparte bienes a la gente la ama, la adora. Ella de alguna manera creó el peronismo. Digo, Perón era el símbolo, pero claro, ella era la que distribuía los bienes, y para mucha gente es santa, Santa Evita. Tú vas al cementerio de la Recoleta hoy en Buenos Aires y ahí está su tumba como algo muy notable. La gente la va a visitar y frotan el cristal, porque es un cristal, y ponen reliquias y ponen peticiones como si fuera una santa a Eva Perón, porque ayudaba a la gente. Eva Perón quiso ser vicepresidenta y ahí se encontró con pared, porque los militares dijeron no queremos que una mujer nos vaya a gobernar de manera tan abierta. Y además tenía cáncer y se murió antes de que pudiera llegar. Su propio marido le dice, oye, la enfermedad no te va a dejar llegar. Mejor sé lo que eres hoy, sé el símbolo que eres hoy, y no quieras ser vicepresidenta. Siempre soñó ser vicepresidenta con miras a convertirse en presidente de Argentina. Okay. Pero bueno, finalmente fue el poder tras el trono, sin duda. Y interesante esa dinámica entre Eva Perón y el general, porque es raro que se ceda tanto poder en ese contexto histórico a las mujeres, sobre todo en un país como Argentina, y por lo mismo estaban muy en contra de que fuera oficial, digámoslo así. ¿Por qué es que Eva empieza a alcanzar este estatus como de medio como de santa, medio como de madre de Argentina? ¿Cómo? Porque pactar con sindicatos, sí, claro, ayudar a mucha gente, pero ¿qué había en la figura de Eva que la hacía tan...? Su contacto con el pueblo. Eso. Yo creo que algo que nunca deben olvidar los líderes políticos es el contacto con el pueblo, llevarse bien con la gente más lastimada. Cuando ella iba a visitar a la gente y les llevaba dádivas, le traigo carne, señor, le traigo frijol, le traigo arroz, el gobierno está preocupado por usted. La gente dice, es que la amo. Yo claro, siempre me sentí olvidado, postergado. Un gobierno que nada más pone impuestos, que nada más da órdenes, que nada más pide que te afilies al servicio militar para ir a pelear guerras que ni son mías. Y llega una señora y dice, no, yo te traigo comida. Ven, señor, es que mi hija está muy enferma, te voy a conseguir la medicina. ¿Qué necesitas? No, pues tal. Y se la llevaban. Pues eso enamora claro, a cualquiera del gobernante. Y ella no era la presidenta. Era, repito, el poder tras el trono. Ahí está. Esta cercanía del pueblo. Aquí me debrayo un poco porque pensaba en un ejemplo que no creo que haya sido poder tras el trono, ni mucho menos, pero ya en esta monarquía actual mediática en la que vive Inglaterra, por ejemplo, el papel que jugó Diana como princesa de todos, al no ser realmente interesada por el poder, se acercó muchísimo a la gente y por eso la querían tanto, y es un poco el mismo ejemplo que vemos. No, Diana es una mujer encantadora. Encantadora. Pero no era poder tras el trono. Ella no influía ni tenía poder real. Exacto. Ella ayudaba, participaba, estaba en las minas, ayudaba a los enfermos de SIDA, pero ella no era reina, exacto, ni tenía poder para ir mucho más allá, ni para tomar decisiones fundamentales. Ni tenía ganas de tomarlo tampoco, ¿no? Que era un poco la característica de ella. Ahora, recuerda que en Inglaterra ya el rey prácticamente no toma decisiones. Sí, es una figura. Ya sí, es el primer ministro y el parlamento los que deciden. Correcto. Muy bien. Sí, recordé a ella por esto, ¿no? Por su cercanía con el pueblo. Se nos acaba el tiempo una vez más, mi estimado Gerardo. Hoy quedaron muchos grandes personajes para platicar. De entrada, por ejemplo, Rasputín. Rasputín, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Es cierto esto, yo nada más tengo una duda. Ya después entramos de lleno tal vez de hablar de personajes tan polémicos como él, pero quizá personajes polémicos de la historia. Pero Rasputín, escuché o leí algo sobre que la realidad de por qué pudo ayudar a uno de los hijos fue porque simplemente le quitó la aspirina. No, recuerda que el hijo, el Zarevich, el hijo de Nicolás y de Alejandra, tenía hemofilia. Entonces, si se corta, se puede sangrar. Claro. Entonces, no querían tenía siempre un guardia que no se vaya a cortar, no se caiga, no se raspe, porque una cortada le puede causar un problema enorme, no cicatriza. Exacto. Es la hemofilia. Bueno, es uno de los síntomas de la hemofilia. Sí. Y cuando un día pierde el sentido y está desmayado, nadie lo resucita, se cree que va a morir. Y aparece este monje, le pone la mano en la cabeza y curiosamente el niño abre los ojos. Dice, es un santo, es un mago. Ya. Y a partir de eso, que pudo haber sido una gran coincidencia, no se me ocurre otra cosa, le dan un gran poder. Es que es un santo, habla con Dios. Lo que él diga es lo que hay que hacer. Causó grandes estragos en Rusia
en la Rusia zarista del último zar de Rusia, Nicolás. De Nicolás. Pues ya hablaremos más de esto, se nos acaba el tiempo una vez más. El poder tras el trono a veces tiene que entrar cuando la gente no está preparada, cuando la gente no quiere gobernar, cuando a lo mejor hay mucha estima a esa persona y se le va abriendo espacio. Entonces el poder aparece tras el trono y al final el poder es dinámico, se mueve, nos enseña. ¿Con qué queremos concluir el programa del día de hoy, mi estimado Gerardo? ¿Qué quiere decir a los cibernautas respecto al poder tras el trono? Que cuando ellos descubran que alguien no quiere gobernar o no quiere decidir, aprovechen esos espacios y tomen las decisiones por esas personas. Ustedes que sí son líderes de veras. Muchísimas gracias por estar aquí. Se nos va el tiempo volando siempre aquí en Mira Quién Manda. Nos vemos a la próxima. Gracias otra vez, Gerardo. Gracias a ustedes, a ti y a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima de Mira Quién Manda. Aquí vernos, ok. Adiós.